este, que pues lógicamente proviene, las fuentes de esos materiales provienen de INEGI, provienen del Banco de México, provienen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las fuentes de documentación, de análisis o de la base de datos. Pero ¿por qué lo tiene el Congreso del Estado, el Congreso Federal, es decir, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? Porque, pues lógicamente, hay una vieja tradición, no tan solo en México, deben de saber ustedes, sino en todo el mundo, y, y es una buena tradición, una buena práctica, vamos, en el mundo de la bibliografía, del análisis, de la documentación. Se supone que las bibliotecas o las áreas de almacenaje de información más importantes del mundo, pues lógicamente que están alrededor de los órganos que toman las decisiones más importantes sobre la economía y la sociedad de cada país. De tal suerte que, independientemente de que en Estados Unidos, por ejemplo, ustedes digan, bueno, pues hay las bibliotecas que no dependen del gobierno norteamericano, hay bibliotecas privadas de organismos muy importantes como universidades, centros de investigación, etcétera, privados, y con toda la importancia que tienen esos centros bibliotecarios y esas bibliotecas. Deben de saber ustedes que la biblioteca más importante de Estados Unidos indudablemente es la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Y es importante, pues imaginarán ustedes por qué, la razón. Porque no hay, documento que se publique, no tan solo en Estados Unidos, sino en otros países del mundo, que se publique y que valga la pena, es decir, cuya información sea muy, muy necesaria, mantenerla. No hay información, entonces, insisto, que se publique y que no la tenga la Biblioteca del Congreso. Es decir, como sí puede haber mucha información que se publique y que no necesariamente la tenga la biblioteca de un centro universitario. Pues, ¿por qué? Por miles de razones, ¿no? Porque pues quizás no es del interés de ese centro la publicación novedosa que se hizo sobre cuestiones literarias o cuestiones, qué sé yo. Entonces, no es el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos deben de saber ustedes, o sea, bueno, estamos relatando el caso de Estados Unidos, pero normalmente también puede ser el caso de cualquier otro país. Inglaterra, por ejemplo. Si hay un documento en el ámbito de las ciencias sociales, en el ámbito de las ciencias naturales, etcétera, que tiene importancia su publicación, pues lógicamente, ¿quiénes son los primeros en que tratan de obtener esa información? Pues las editoriales, por un lado, y por otro lado, las grandes editoriales, y por otro lado, pues los gobiernos. ¿Sí me explico? Si hay una información que es relevante en el área de las ciencias sociales, a fuerzas lo andan siguiendo, en primer lugar, las grandes editoriales de, ¿cómo se llaman?, de enciclopedias, tesauros, etcétera, o sea, los diccionarios, en fin, todo mundo anda tras la cacería de esa información nueva que está surgiendo, que puede surgir en cualquier parte del mundo. Y dos, inmediatamente también, pues los centros o los congresos de los países más importantes. Los congresos, pues ¿por qué? Porque si esa es una documentación importante para tomar decisiones en materia social, en materia económica, en materia política, etcétera, etcétera, pues lógicamente que debe de estar
debe de permanecer en el centro de documentación de ese Congreso. De tal suerte que lo que les quiero decir es que una tradición muy importante es que la principal biblioteca de la Unión Americana, de toda la Unión Americana, es la biblioteca del Congreso de la Unión. Y más o menos esa tradición se ha extendido por todo el mundo, ¿no? O sea, los congresos donde se toman las decisiones acerca de la política económica de un país, etcétera, los congresos de todo el mundo tienen a su vez la documentación más importante. O sea, proveniente de diversas fuentes, de las fuentes que sea. Pero sobre todo las fuentes, razonablemente creíbles, en fin, objetivas, en fin, ¿no? Entonces, por esa razón, tomamos ese documento del Congreso, que está en manos del Congreso, seguramente ha servido para que los diputados y los senadores en el Congreso de la Unión, pues tomen las decisiones de política económica para el 2019, 2020, 2021, en este año. Eso por un lado. Entonces, y por otro lado, pues porque encontré diferentes bloques de información socioeconómica, pero eran muy limitados, en fin. Y este es un poco más completo y sobre todo viene información ampliamente sobre el aspecto de la economía del Estado, ¿no? De la economía pública. Cómo está la situación de la economía, de los presupuestos, en fin. Bueno, lo que quiero, lo que les voy a solicitar, por favor, es que le den una lectura a ese documento, con calma, o sea, miren su composición, es decir, miren cómo está constituido, su índice, ¿ya? El contenido, y luego denle una repasada de cada uno de los temas ahí contenidos y tomen muy en consideración qué tipo de información hay sobre diferentes aspectos, ¿no? ¿Qué es la inflación? ¿Qué la deuda externa? ¿Qué etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué el PIB? ¿Cómo está constituido el PIB, etcétera? ¿Cuáles son las series históricas del PIB? En fin, todos esos elementos, porque después vamos a hacer algunos ejercicios y yo les voy a mencionar qué tipo de ejercicios. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, quería solicitar lo siguiente. Yo no sé si algunos de ustedes ya tuvieron oportunidad de ver el documental que les sugerí, o yo no sé si se lo he sugerido, acerca del ilícito, de un documental denominado Ilícito, de National Geographic. ¿No se los he recomendado? Que yo recuerde, no, maestro. ¿No, Brian? Bueno, es algo relacionado con la economía informal, que es un tema que no lo vamos a abordar, por supuesto que no lo vamos a abordar. Quiero comentarles lo siguiente. Yo estoy elaborando ahorita una serie de, no sé, serán 2 o 3 artículos a lo mucho, sobre esta materia, sobre la economía informal, que después, si lo elaboro en este margen de tiempo, que espero que sí, en que tengamos el curso, yo se lo voy a subir por ahí, ¿no? Para que lo tengan ahí a la mano, puedan hacer uso de la información que contiene, etcétera. Y en ese documento lo que yo quiero hacer es una investigación, por un lado, del tema en sí, del objetivo del tema, pero más que nada una investigación bibliográfica, es decir, relacionar los economistas o los especialistas sobre el tema que han hecho acopio de información
y que para ustedes sea fácil poder recurrir el día de mañana cuando lo necesiten, cuando estén, vamos, muy necesitados de esa información, que puedan fácilmente hacer acopio de esos investigadores o de esas investigaciones y conocer sobre el tema ampliamente, ¿no? Ese es un poco el objetivo, porque es un tema pues novedoso, novedoso. Y lo vamos a ver ahorita. A ver, Brian, usted tendrá posibilidad de ayudarnos a bajar a bajar ese tema, es decir, de conseguir esa información. Hay que meternos a Google, fíjese bien. A ver, yo le voy a solicitar, por favor, esa posibilidad. Meterse a Google, mencionar el tema de ilícito y video en National Geographic. Una vez que lo localice, bajarlo en pantalla, en pantalla completa, presentarlo aquí ante nosotros. No dura más que 20 minutos, 20 y tantos minutos. Si gustan, no lo vamos a ver todo, no lo veremos todo, pero sí me interesa mucho que veamos una parte y que sepan ustedes cómo está el problema. Meterlos a la dinámica de que conozcan qué es economía. Cuando hablamos de economía informal, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y cómo es en política económica, ustedes también tienen que empezar a tomar en consideración este fenómeno de la economía informal, que es un fenómeno hasta hoy que escapa a la medición del PIB, del Producto Interno Bruto, como todos sabemos, pero también escapa a la posibilidad del análisis de la política económica. Es decir, no se incluye dentro de la política económica, que es una verdadera falacia, ¿no? Una verdadera falacia. A ver, Brian, si se puede, ojalá se pudiera. Si no, le pedimos pues a quien de ustedes tenga esa habilidad, esa destreza de podernos presentar en pantalla el tema, ¿no? El video pues que estamos haciendo mención. ¿De acuerdo? Brian. Ok. Ok. A ver, el de usted, Rebeca, ¿cómo anda? Mi internet está bien. Ah, muy bien. A ver si hay posibilidades. Ajá. Ah, muy bien. Gracias, Brian. Encontré uno, pero es de 47 minutos. ¿Cómo se llama? Eh, Me sale como dentro de ya el comercio ilícito de National Geographic. Ok. Si es uno donde comienza con un barco, SS. Déjeme lo reproduzco para ver. Sí, muy bien. Sí, empieza con un marco este. Ok, ese es con seguridad. No necesariamente si nos va a llevar más tiempo del que ustedes disponen, pues lo cancelamos en el momento en que haya que hacerlo, ¿no? ¿De acuerdo? Ajá, no sé si quiere que le mande el link por aquí de la llamada.
¿No lo puede presentar usted, Rebeca? No me da la opción aquí de la llamada, me Ah, sale, no tienes permiso para mostrar tu pantalla. ok. Y no puedo delegar ese permiso, no. Se supone que sí, A ver. pero no sé dónde se da eso de delegar el permiso, aquí en Meet. Ujú. Pues entonces para hablar, notificar un problema, notificar un uso inadecuado. Ujú. Ok, ahora, si usted me proporciona ese, si usted me proporciona, ¿cómo debo hacerle yo para verlo? Porque recuerde que tuvimos un problema el otro día. Ah, sí, pues si yo le mando el link y le presiona el link, le va a abrir otra pestaña, entonces no va a tener el problema del otro día si sigue los pasos que le había comentado. Ajá. O sea, abro el link y luego, primero presento pantalla completa. ¿Es Si eso? gusta, sí. Ujú. Ahí ya se lo mandé. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué debo hacer? Si gustan, abra primero el link y me dice si le abre el video. Ok, ahí está el video. Un virus amenaza el mundo. Ahí está el video. Le coloca pausa y se regresa al link, diga a la pestaña de la llamada. Ujú. Ya que se regresó, le pica presentar ahora al que está abajo de su lado derecho. A ver, permítame. Ujú. Un virus amenaza. Ok. Ok. Ay, caramba.
Ujú. ¿Tiene algún problema, profe? A ver, sí, claro, verás, permítame tantito. Ya, o sea, volví pero no pude, o sea, tuve que volver a iniciar ay, perdón, ¿qué está pasando? No sé por qué se puso doble su cámara. Ok, Es que creo que volvió a entrar en otra llamada, ¿no? sí, ese es el problema. Ok, quite una pestaña de la llamada, el último que abrió. ¿Lo quito? ¿Cómo lo quito? Arriba en la pestaña tiene unas X, ahí le pica. Arriba. O termine la llamada en una de donde está de las llamadas. Cerrar, ok. Ahí lo cerré. Ahí quito a Héctor. Si quiere puede terminar en donde le quitó el micrófono y picarle al teléfono para que nada más quede uno de usted. O aparte de que le apague el micrófono, bajarle el volumen en un lado. Sí, pero el problema es que abrió dos veces el link de la llamada. Entonces lo que quiere es compartir pantalla. ¿No es más fácil que haga alguien anfitrión y que ya pueda compartir la pantalla? Se me hace que con los 3 puntitos de más acciones en la lista de participantes se puede hacer eso. Carela. Profe, si tiene abierta varias ventanas arriba que digan Meet, ciérrale que nada más quede una para que así no se le escuche eco. Listo, ahora creo que se salió de las dos. ¿Ya? ¿Se supone que ya está en orden esto? Sí. A ver, Rebeca. Entonces ahora presento toda la pantalla. Sí, profe. A ver. Muy bien. ¿Por qué no se presenta toda? Ya le picó a presentar ahora.
¿Presentar qué? Abajo, en su esquina derecha, va a venir levantar la mano y a un lado presentar ahora, un cuadrito. Espérenme. Presentar ahora, sí, perdón. Y le pica la opción, viene 3 opciones, le pica la opción presentar toda la pantalla. Ok, muy bien, magnífico. Muy bien. Luego ahora, Le pica la imagen de su pantalla y compartir. la imagen y compartir. Sí, le va a salir una... Ahí está. Ok. Y luego ahora para traer el video. Si quiere, entre de nuevo al chat. Ahí a un lado donde vienen los números de participantes. Ajá. Le pica ahí a chat y le pica de nuevo al link. Arriba. A un lado de la hora, al lado izquierdo de la hora. Viene un cuadrado con líneas. Un cuadrado con líneas. Le pico ahí. No, el otro, del lado ese. Este. Ajá. Ahí, ok. Déjeme, le mando de nuevo el link porque se le borró. Ok. ¿Listo? Ahí está y le pica. Pero ya lo pueden ver ustedes. Sí, podemos ver. Ok. Un virus amenaza el mundo. Ok. Se transmite entre humanos y se desarrolla a gran velocidad. No es un virus biológico, sino económico. Los gobiernos de todo el mundo luchan por detenerlo, pero como ayuda a amasar fortunas, podrían no lograrlo. Sabíamos que era ilegal, pero aún así, caímos. A la vista queda que el mercado ilegal de armas, drogas, personas, falsificaciones y dinero negro está cambiando el mundo. La avaricia es lo que mueve el mercado ilegal. Puede arruinar a un gobierno entero. Pueden controlar los votos. Pueden controlar la política. Son los que tienen el poder. Puede herir, mutilar e incluso matar. Puede que no vayan apretando gatillos por ahí, pero sí están matando gente. Se llama el mercado negro. Dentro de ilícito, el comercio oscuro. Escojan una calle de cualquier ciudad grande del mundo y verán que está ocurriendo algo parecido a esto. Un comprador en busca de una ganga. Un mercader con artículos en venta. Una demanda, una oferta y al final un trato. Pero este bolso rebajado y aparentemente inofensivo es el emblema de un mercado negro que crece como la espuma. Los expertos calculan que el 10% del mercado en todo el mundo es ilícito y que arrastra con él oleadas de crimen. La compra de un bolso falsificado es solo la punta del iceberg. El doctor Moisés Naim, editor de la revista Foreign Policy, lleva 10 años investigando sobre el mercado ilícito. Los compradores finales son el último eslabón de una cadena enorme de redes que constituyen una empresa criminal de alcance mundial. Es el lado oscuro de la globalización. Aunque se desarrolla en todo el mundo, China es uno de los mejores ejemplos de cómo funciona. Al mismo tiempo que la economía china levanta el vuelo, las empresas de artículos de lujo contratan a pequeños grupos de investigadores para proteger sus marcas. Ted Caboras era policía en Nueva York y ahora trabaja como investigador privado a las afueras de Hong Kong. Ted y su agente se hacen pasar por turistas
Los blancos más fáciles de las gangas y de las tentaciones que no se encuentran en un centro comercial. Los estafadores, también llamados cazadores de clientes, no tardan en acechar a Ted en busca de una buena venta. ¿La camisa de qué marca la quiere? Louis Vuitton. Louis Vuitton, sí que tenemos. Los cazadores de clientes suelen hablar inglés o alguna otra lengua europea para atraer hacia los clientes, hablar con ellos, conseguir el mejor precio posible e incluso conseguir peras del olmo si pueden. Esta es Louis Vuitton. ¿Le gusta? ¿Cuánto cuesta? Los falsificadores intentan enganchar al posible cliente con catálogos en los que pueda seleccionar el bolso de sus sueños. No he visto bolsos así en ningún otro sitio. China es el paraíso de los falsificadores. Para los funcionarios locales, los falsificadores constituyen activos económicos, generan puestos de trabajo e ingresos, pagan impuestos y les reportan dividendos. Estos dividendos o sobornos suponen un coste adicional al negocio. Los beneficios son incalculables, muchísimo mejores y más seguros que los que proceden de la droga. Los falsificadores no suelen estar a la vista por si acaso se producen redadas. En lugar de eso, los estafadores contactan con el almacén más cercano, donde guardan la mercancía de contrabando. Si lo consideran oportuno, los compradores les acompañan. Pero como en todo negocio, ya sea lucrativo o ilegal, ambos toman precauciones. ¿Me enseña el pasaporte? No le enseñaré el pasaporte, pero sí la tarjeta de crédito. De camino al almacén, varios compinches se aseguran de que nadie nos sigue. Los estafadores se debaten entre realizar una buena venta o que los detengan los agentes de aduanas. Existen múltiples redes de falsificaciones en todo el mundo, generando millones de artículos. El mercado negro está en auge. De vuelta en Nueva York, nuestra compradora y su bolso desaparecen entre la multitud. Ahora fijémonos un poco más. Las falsificaciones nos rodean. No solo las gafas de sol, los relojes y las zapatillas de deportes que ya conocemos. También hay pasta de dientes, medicamentos y frenos de coche falsos que compramos por desconocimiento. Existen otros productos ilegales escondidos. Un riñón que se compró a un intermediario de la India. Una niñera ilegal contratada por una pareja de padres saturados de trabajo. El traficante de drogas que trae heroína de Afganistán y cocaína de Colombia. El banquero que blanquea dinero para clientes acaudalados o políticos extranjeros. Hoy en día, el mercado ilegal es omnipresente, pero ¿a qué se debe? La culpa la tienen los 90. En los años 90 se produjeron dos revoluciones muy importantes. Una de ellas en el ámbito político, la otra en el tecnológico. La revolución política borró las fronteras del mapa. El mercado libre tenía ahora carta blanca. Los negocios legales podrían mover a partir de este momento mano de obra, dinero y productos con gran facilidad, y la economía mundial vivió un boom. Los tipos malos se dejaron llevar. Gracias a la tecnología, el mundo parece un pañuelo. Con Internet, los comerciantes del lado oscuro pueden anunciar sus artículos en el ciberespacio. Con un solo clic del ratón se pueden comprar armas, mercenarios, riñones, todo tipo de bienes prohibidos. Nunca se había visto algo semejante. Quizás sea aún más relevante el hecho de que la banca electrónica haya permitido que los criminales muevan sus beneficios y realicen pagos con demasiada facilidad. Cuando te encuentras frente a un cajero automático, estás en realidad junto a una frontera. Para enviar dinero a otros continentes ni siquiera es necesario enseñar el DNI. Es inmediato y no deja rastro. Las redes criminales se han adaptado a estas nuevas condiciones mucho más rápido que las empresas lícitas. El contrabando ya existía antes, pero ahora se mueve a escala mundial. Sus redes operan como empresas multinacionales criminales.
Los traficantes de drogas de Nigeria contactan con sus compañeros de Tailandia. Los tratantes de armas de Ucrania trabajan con delincuentes marroquíes. Los blanqueadores de dinero de Moscú se asocian con los corredores de bolsa de Manhattan. El mercado negro está a pleno rendimiento. Las que tenemos arriba son originales. 100% originales, seguro. ¿Seguro? Sí, todas son originales, exactas. ¿De buena calidad? Sí, muy buenas, sí. ¿Por qué no quiero basura? Sí, vale. De acuerdo. En Hong Kong, Ted contacta con el brazo textil de una de las redes de contrabando. Con las pruebas de este vídeo podrían cerrar el almacén, pero el objetivo es localizar la fábrica en la que se elaboran las falsificaciones. Para ello, la investigación se traslada a la ciudad de Guangzhou, donde existe, presuntamente, una fábrica a gran escala de productos ilícitos. Los investigadores encuentran rollos de telas de diseño y una amplia oferta de logos de lujo falsos a la vista. Ted sospecha que numerosos compradores de diversos países vienen hasta aquí para hacer grandes pedidos. El cliente extranjero que quiere un bolso barato es el que alimenta la demanda en China y son esos clientes de fuera los que enseñan a los falsificadores cuál es el nivel de sofisticación que tienen que alcanzar y qué tipo de productos buscan. Es decir, el grado de perfección dependerá de la demanda que exista de los productos en cuestión porque son los clientes foráneos los que establecen qué requiere el mercado. Y el mercado requiere de todo. Desde ingeniería inversa hasta planos robados, pasando por piezas de coches o cuchillas de afeitar, todo falso. En China, la industria de las falsificaciones es tan grande, da empleo a tanta gente, sustenta a tantas familias, está tan ligada a los organismos gubernamentales que si tomasen medidas drásticas para erradicarla, el gobierno se desestabilizaría por completo. Es casi imposible luchar contra todas las actividades ilegales, porque sus números son muy elevados. Se encuentran en todas partes, están muy bien conectadas y tienen sus propias redes. La aduana china está intentando pararles los pies. Trabajan conjuntamente con la aduana norteamericana en los puertos de Hong Kong y Shanghái para inspeccionar los contenedores. Pero el trabajo de campo lo llevan a cabo investigadores privados. Tras 3 años de trabajo encubierto, los agentes de Ted logran colar una cámara dentro de una fábrica clandestina. Solamente en esta fábrica se producen más de 10.000 bolsos por semana, con 3 turnos que cubren las 24 horas del día. El gobierno chino acabó cerrando el taller y envió a su dueño a prisión con una condena de 6 años. Pero el distintivo de este mercado es su capacidad de recuperación. Aunque detengan a un fabricante, la empresa que exporta sus productos no se resentirá. En los mercados al por mayor de Guangzhou, los agentes siguen a la caza de negocios ilegales. Nueva York, Italia, Oriente Medio, África, puede escoger cualquiera. Realmente hay muy buenas comunicaciones en cuanto al transporte. Este servicio va incluido en el precio. ¿Cuánto costaría? Un envío de productos falsificados por cada uno de productos lícitos. Si los productos que llevas son copias, como los relojes, será un poco más caro. Es para no tener problemas con la aduana. Ya me entiende, más caro. Sortear imprevistos con la aduana puede suponer un 30% más en el precio de cada contenedor. Los sobornos son el lubricante esencial en todos los negocios ilegales del mundo. En China son todo un arte. Una de las tradiciones del país consiste en que los funcionarios reciban pequeños regalos los días de fiesta. Pero dentro de esas cajas de galletas puede haber cualquier cosa, desde el título de propiedad de un coche de lujo o un piso, hasta la matrícula en una universidad privada para su hijo. Los que fabrican los bolsos falsos en China no son verdaderamente delincuentes. Pero es cierto que, de una forma u otra, ayudan a crear un submundo
en el que sí se llevan a cabo actividades ilegales. Si tienes programado un envío de bolsos falsificados, ¿por qué no esconder en el medio 1 kilo de cocaína, plutonio o cualquier otra cosa? No es que quiera exagerar, pero es una actividad del lejano oriente que no está controlada. Puede que el bolso sea inofensivo, pero atraviesa toda una cadena en la que en cada eslabón se pueden unir productos mucho más siniestros como fusiles AK-47 o maquinaria para construir armas atómicas. Tras haber leído los informes de los agentes de TED, la policía hace una redada en el almacén. Están esperando para pillar a los clientes con las manos en la masa. Una pareja de turistas norteamericanos y su desafortunado guía tendrán una reunión que no esperaban con la policía china. Esto no me gusta. A los turistas suele darles vergüenza y no me extraña. Están apoyando a una industria que tiene un lado oscuro muy peligroso. Ese lado oscuro se extiende más allá de los fabricantes de bolsos. En Bogotá, Colombia, otra investigación privada revela que existe una producción de falsificaciones mucho más letal. La de medicamentos. También hay policías infiltrados intentando desenmascararla. En este caso, el investigador conocido como El Soldado es quien dirige la operación secreta. Su vida corre peligro, por eso no se ha desvelado su identidad. Utilizo prostitutas, delincuentes comunes y falsificadores arrepentidos. Los persigo, les hago vigilancias, seguimientos, hasta que les encuentro el ilícito. El soldado va al encuentro de una ex falsificadora que ahora colabora con él. Como hay mucho en juego, tampoco podemos desvelar su identidad. La llamaremos Rosa. Esta es su casa. Tienen un objetivo común, detener a un eslabón mayor. Ya lo seguimos. El soldado necesita la ayuda de Rosa, porque a ella la conocen en ese turbio mundo en el que los contactos importan. Este es su vehículo. La tarea no será fácil, porque Rosa no conoce al hombre. Sabe que se llama Raúl López y que, como casi todos en Bogotá, también tiene un apodo, el Gusano. El soldado lleva semanas espiándolo. A las 9 de la mañana, Rosa queda con él en un mercado local para comprarle los medicamentos falsos. Una cámara escondida bajo un botón grabará el encuentro. A la chaqueta. Y sigan normal. No muy lejos, el soldado estará listo para actuar si Rosa necesitase su ayuda. La mayoría de las transacciones son muy rápidas. Mediante el procedimiento de prueba y error, los falsificadores producen pastillas convincentes. Las autoridades colombianas han comprobado que la materia prima procede de India, China y los mercados locales. Mezclan un poco de aquí, un poco de allá, lo juntan todo. Ahora algo más de pegamento. Una pizca de pintura, por favor. Que brille algo más. Pongámosle algo de cera. Los estudios desvelan una lista de ingredientes atípica. Ácido bórico, habitualmente usado en pesticidas, o pintura amarilla de la que se usa en carreteras para dar color. Los costes iniciales son muy bajos. En este caso, los falsificadores han convertido un aparato para colocar botones en una línea de producción primitiva. Está claro que la velocidad de producción no va a ser la misma que la de un laboratorio químico de fabricación, pero la mano de obra es barata y está dispuesta a sentarse durante todo un día para prensar la pastilla. Las píldoras se secan a la luz de las bombillas en un armario modificado. Destape estas bolsas a ver qué... Quizá les parezca de principiantes,
pero pueden llegar a prensar más de 60.000 pastillas en una semana, con un valor en el mercado de más de $40.000. Han pasado casi 8 horas desde que el soldado dejó a Rosa y ella aún no ha cerrado el trato. El gusano ha cambiado de lugar en repetidas ocasiones, seguramente para asegurarse de que nadie la está siguiendo. Al fin, con 10 horas de retraso sobre lo acordado, Rosa entrega el dinero para que le den las pastillas. Esta vez quiere calmantes y medicación para el estómago. Se ha descubierto que estos fármacos se distribuyen a nivel regional, aunque algunos han llegado incluso a Miami. 2 pruebas posteriores confirmaron que habían sido falsificados. Unas semanas después, la policía colombiana detiene al gusano y a sus compañeros con las pruebas del soldado. Las investigaciones continúan, pero él ya está de vuelta en la calle. El riesgo es muy pequeño comparado con la recompensa. Si te pillan, no vas a la cárcel. Hemos visto evolucionar los fármacos falsos prescritos desde el farmacéutico local hasta el criminal organizado, los narcotraficantes internacionales de Colombia, los sindicatos chinos y organizaciones que trafican con droga en México. La dificultad para pararlo radica en que todo esto se ha convertido ya en un problema internacional. Si añadimos Internet a la lista de dificultades, detener a estos criminales internacionales se convierte casi en una utopía. El mercado negro en la red abarca armas, drogas y fármacos. Y si no me creen, pregúntenle a Mark Kolowitz. Antes de que lo arrestaran por vender fármacos falsos, Kolowitz lideraba una farmacia online ilegal con base en San Diego. Internet es un lugar magnífico para obtener ideas como la que se me ocurrió a mí. Y claro, si das en la diana, puedes ganar mucho dinero en poco tiempo. No nos enfrentamos a aficionados del crimen internacional. Son gente sofisticada, inteligente y muy innovadora. La idea de Kolowitz era sencilla. Compró Viagra falsa a un precio muy bajo en Tijuana, México, y después la vendió mucho más cara a clientes de todo el mundo. Y mientras la mayoría de delincuentes ve la frontera como un obstáculo, para Kolowitz constituyó una oportunidad de ganar dinero. Pasar la frontera se basa, sobre todo, en las apariencias, y si no te ajustas al perfil de sospechoso que buscan. Es muy fácil entrar y salir del país. Yo soy de clase media. Llevaba un coche bastante decente. Las fronteras ilustran la dificultad de parar el mercado ilegal. En la frontera de San Isidro, Kolowitz representaba solo uno más de los 50.000 coches que cruzaban al día. Las fronteras nacionales son magníficas para los traficantes, pero una pesadilla para las fuerzas de la ley. Estamos todos de acuerdo en que los delincuentes tienen casi todas las de ganar porque no se rigen por ninguna ley, ninguna norma. Pueden comprar las armas más poderosas, sobornar al policía más insobornable, pueden gastarse el dinero en 1000 cosas que los demás jamás imaginamos. En 2007, entre los guardacostas estadounidenses y los colombianos, requisaron 13 submarinos, algunos de ellos capaces de transportar hasta 10 toneladas de cocaína. En el mercado ilegal, la demanda es la que agudiza el ingenio. Kolowitz reconoce que en su primer año de ejercicio ganó casi $1 millón. Las ventas aumentaron como la espuma. No tardamos en pasarnos a otros fármacos. Lipitor, Celebrex, Xenical. El dinero sucio que ganaba con sus 65.000 clientes le permitía llevar un nivel de vida de ensueño. Me iba a esquiar a Mount Wilster, Columbia Británica, en helicóptero. Fletaba yates en Cabo San Lucas. Contrataba a gente para que me buscara los mejores vinos del país. Era habitual que saliese a cenar y me gastase $1.000 o $1.200. En un periodo de 5 años, Kolowitz creó una red internacional
que enviaba falsificaciones de la India a San Diego a través de México. Admite haber ganado cerca de 20 millones de dólares. Pero al final, fue su propia tecnología quien lo delató. Uno de sus empleados dejó el trabajo y pudo llevarse uno de los ordenadores a casa. Cuando lo empeñó, uno de los técnicos encontró datos sobre transacciones dudosas y decidió compartirlos con el FBI y los agentes de aduanas. Acusaron a Kolovich de 2 delitos graves y lo condenaron a casi 3 años de prisión. Cuando se mueve la mercancía ilícita, una ola ilegal va detrás. El dinero sucio y la corrupción que se generan pasan por los muelles de carga de todo el mundo. En este sentido, el puerto de Nápoles es uno de los puntos neurálgicos del sur de Europa y el tipo de entrada accesible que necesita el mercado negro. Luca Vespignani es un investigador privado que lleva 10 años siguiendo el contrabando. Todo aquello que sea susceptible de ser falso viene a Nápoles. CDs, DVDs, artículos de lujo como bolsos, gafas o vestidos, fármacos y armas falsificados. Todo lo ilícito pasa por Nápoles. ¿Por qué? Podríamos decir que resulta complicado inspeccionar todos los contenedores, o que existe un cierto grado de corrupción en este puerto. Pero creo que la razón principal es que aquí está la camorra. La camorra es la mafia napolitana y contribuye a que las mercancías entren en Europa sin ser inspeccionadas. Para detenerla, la policía italiana prueba diversas estrategias. Una de ellas son los controles de documentación, aunque en ocasiones esta también es falsa. El 65% de los envíos que llegan a Nápoles proceden de China. El periodista Roberto Saviano cree que la camorra y los mercaderes ilegales chinos están aliados. La camorra se queda con un porcentaje de cada contenedor. Actúan como intermediarios entre las empresas de transporte, lo que significa que China ha encontrado aquí un puerto libre de impuestos. Por culpa de las amenazas que recibe de la camorra, Saviano es a menudo un prisionero en su propio piso, con guardaespaldas día y noche. La amenaza de muerte le llegó tras publicar un libro que mostraba datos relevantes de su imperio criminal. No puedo dejar de pensar en lo que me dijo un día mi jefe. La camorra solo tiene 3 principios. Negocios, negocios, negocios. Al contrario que las familias mafiosas de antaño, según Saviano, las más modernas han ampliado sus negocios a nivel mundial. Los miembros de la camorra fueron de los primeros en invertir en Europa del Este, cuando cayó el régimen comunista. Sus tentáculos se extienden por España, Inglaterra, América del Sur y África. El aumento de las ventas de mercancía ilegal ha llevado a la policía a realizar redadas semanales en Nápoles. Ahora, tras un chivatazo, se adentran en una zona de la ciudad controlada por la camorra. Comenzarán a silbar y a hablar en voz muy alta para avisarse entre ellos de que llegamos. Encuentran su objetivo. Un almacén clandestino dentro de un edificio de vivienda repleto de DVDs y programas de ordenador piratas. Vendedores de toda Italia se acercan a almacenes como este para comprar al por mayor mercancía ilegal. En una de las redadas descubrieron un sistema de grabación de DVDs casero, un arsenal de DVDs vírgenes y cientos de grabadoras almacenados en un piso familiar. En este espacio tan reducido se incautaron mercancías por valor de $12.000.
Es muy difícil capturar a los delincuentes porque se ayudan de los vigías que están en la calle. Simplemente confiscan la mercancía, pero se ven desbordados. Existen cientos de lugares como este. Cientos de almacenes que esconden cientos de CDs y de sistemas de grabación ilegales. Por eso la policía suele hacer redadas todas las semanas. El volumen de ventas ilícitas está directamente relacionado con un lado oscuro de la economía aún más preocupante. Los mercaderes ilegales necesitan a un vendedor por cada 1000 artículos producidos. Suelen transportar esa mano de obra irregular del mismo modo que las mercancías falsificadas. Para los traficantes, esos seres humanos no son más que otro producto de la cadena de abastecimiento. Los inmigrantes tendrán que pagar para entrar en el mundo desarrollado. Muchos de ellos quedarán anclados a una deuda de por vida, la esclavitud moderna. Hay millones de personas en el mundo que darían lo que fuera por conseguir una vida mejor. Los traficantes lo saben y se aprovechan. Las Naciones Unidas afirman que el tráfico de seres humanos genera beneficios que alcanzan los 20.000 millones de dólares. Es el sector del mercado negro que más ha crecido. A pesar de las medidas de seguridad tomadas tras los ataques del 11S, casi medio millón de personas entran en los Estados Unidos de manera ilegal. Algunos entran por su cuenta, pero la mayoría han pagado a los traficantes para que los ayuden. El estudio del Dr. Naim demuestra que los falsificadores chinos colaboran con traficantes nigerianos para transportar a trabajadores senegaleses hasta ciudades europeas o los Estados Unidos, formando así una red de mano de obra ilegal. En Nápoles, los senegaleses son los soldados de a pie del mercado negro y también los que dan la cara. Sé que vender DVDs falsos es ilegal y me da mucho miedo, pero lo hago por una sola razón: sobrevivir. Sé que estoy en peligro día y noche. Aquí están considerados como el último peldaño de la economía y de la sociedad. Pero en Senegal, muchos de estos hombres tenían estudios universitarios y trabajaban como profesores, directivos e incluso médicos. Su vida en la calle, su lugar de trabajo, depende diariamente de la relación que mantengan con la camorra y con la policía, que quiere acabar con ellos. Tengo que estar siempre alerta y vigilando mis bolsos para que no me los confisquen. Si no, podría perderlo todo y después no podría enviar dinero a mi familia. Si te requisan la mercancía, es como si te quemasen la tienda. Los senegaleses son solo una pieza más de la poderosa máquina económica que mueve el mercado negro y que se ha adueñado de la ciudad. Nápoles es un buen ejemplo de qué sucede cuando el mercado negro prolifera sin más. Invade la ciudad y se adueña de ella. En los suburbios de Nápoles se encuentra el barrio que mejor refleja el poder de la camorra, Scampia. Aquí, el mercado de la droga opera abiertamente, al aire libre. Las drogas constituyen la parte más lucrativa de todas las operaciones en las que participa la camorra. Sin embargo, puede que el mayor atractivo de Scampia sea el paraíso de desempleados que estarían dispuestos a aceptar cualquier trabajo que les ofreciesen los delincuentes. Me dedico a esto porque es imposible encontrar trabajo en Nápoles. A veces lo consigues, pero solo por un mes o así. Si no vendiésemos droga, no podríamos comer. Hay quien argumenta que el mercado negro crea puestos de trabajo. Saviano tiene otro punto de vista. Io considero il sistema purtroppo Esta economía sumergida
no ayuda en absoluto a sacar a la gente de la pobreza. Al contrario, los jefes de la camorra se hacen ricos a su costa. La camorra es como un segundo gobierno en Nápoles. Generan dinero, puestos de trabajo que el Estado no da. Pueden controlar los votos. Pueden controlar la política. Son los que tienen el poder. El poder radica en la licencia de generar dinero. Se calcula que la camorra y otras organizaciones criminales ganaron 100.000 millones de dólares el año pasado. Más beneficios de los que generó la empresa más importante de Italia. Dichos beneficios son dinero negro que no vale prácticamente nada si no logran blanquearlo. Ese blanqueo es el que consigue ocultar la procedencia de los fondos, el que permite que los delincuentes cobren y cobren bien. Es el que nos ofrece una visión más clara del tamaño real de las ganancias del mercado negro. Se calcula que unos 4 billones de dólares al año. El auge de la banca electrónica ha ayudado enormemente. Cuando le pregunté a un banquero suizo si desde el 11S era más difícil blanquear, por ejemplo, 40 millones de dólares, él me miró, sonrió y me dijo, la única diferencia es que ahora cobro más. El mercado inmobiliario es el recurso más común a la hora de invertir grandes cantidades para blanquear. A las afueras de Nápoles, la camorra construyó un complejo entero de viviendas. La magnitud del proyecto es un indicador claro de cuánto dinero tenían que blanquear. Los delincuentes pagan las tierras, los materiales y a los trabajadores con dinero negro. Cuando venden la propiedad, el dinero que reciben ya es legal. Esta urbanización habría tenido un valor de más de 100 millones de dólares. Pero estos contratistas no trabajan para la camorra. Son un equipo de demolición que al detener la construcción han parado también el proceso de blanqueo. Elimina también la posibilidad de que se llegue a habitar una urbanización que no cumple los estándares de seguridad. Pero por cada uno de los proyectos que detienen, muchos más alcanzan beneficios incalculables. Estas redes ilegales han conseguido tanto dinero que pueden permitirse comprar poder político. Por eso podemos ver cómo se está corrompiendo la política en todo el mundo. Ahora muchos delincuentes están entrando en política y muchos políticos se han vuelto delincuentes. El individuo que mejor refleja esta transformación es sin duda Vladimiro Montesinos, jefe del Servicio de Inteligencia de Perú durante 10 años. Al mismo tiempo que luchaba contra los narcotraficantes, dirigía una red de contrabando que abarcaba drogas, armas y blanqueo de dinero. Montesinos confiaba en un sistema de grabación por vídeo para incriminar a la gente que sobornaba. Esas cintas, cerca de 1000 en total, constituyeron prueba irrefutable para condenarlo a él. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estos problemas se encuentran ahora a nivel mundial. Estas personas dirigen países. Al presidente de Lituania, por ejemplo, lo acusaron de relacionarse con la mafia rusa. En México, el general que estaba al mando de la brigada antidroga también figuraba en la nómina de organizaciones de contrabando. Es imposible creerse que este volumen de mercado negro pueda llevarse a cabo sin la ayuda y complicidad de miembros del gobierno, ejércitos, jueces, magistrados y agentes de policía. La corrupción no siempre se conforma con enriquecer a generales y burócratas inmorales. En Panamá, llegó a matar a gente. En otoño de 2006, un hospital de la ciudad de Panamá comenzó a llenarse de pacientes que sufrían una enfermedad misteriosa. Los médicos se dieron cuenta de que algo grave ocurría y lucharon por encontrar la causa.
En las primeras 24 horas pensamos que podría ser una enfermedad contagiosa de grandes proporciones y que podría expandirse hacia el resto de la población. Nos asustamos bastante por lo que podría llegar a pasar, porque no sabíamos qué era. Carlos Humanzor, trabajador del Canal de Panamá y padre de 7 niños, comenzó a desarrollar varios síntomas. Comenzó con fiebre alta, escalofrío, fiebre, dolor de cabeza, vómito, diarrea. Los familiares estaban muy preocupados porque sus seres queridos se encontraban enfermos. Habían vivido con ellos, bajo el mismo techo. Se preguntaban quién sería el siguiente, un hijo, la esposa, la madre. La incertidumbre y el miedo se adueñaron de todos. Los pacientes comenzaron a morir muy rápido. Los médicos trabajaban literalmente día y noche en busca de lo que causaba la dolencia. El caso de Carlos Humanzor fue el que dio las pistas para resolver el misterio. Ingresó con un ataque al corazón, pero desarrolló los mismos síntomas que los pacientes que fallecían. Los riñones, los pulmones, todo. Él estaba afectado todo. Después del 4 ya él cayó en coma. Los médicos se dieron cuenta de que tenía que ser algo que le estaban dando allí. Comprobaron todos los medicamentos que había recibido Carlos, menos uno, un jarabe para la tos. Una prueba posterior reveló que era veneno. Ya era demasiado tarde. Carlos y 21 personas más habían fallecido. Fue como si me echasen un cubo de agua fría por encima. ¿Cómo íbamos a explicarle a la gente que nosotros, que se supone que proporcionamos salud, habíamos envenenado a las personas a las que se supone que teníamos que curar? El sistema de seguridad social de Panamá, sin saberlo, había distribuido entre los más pobres y los ancianos miles de botes de este jarabe para la tos envenenado. Recogimos más de 100.000 botes de jarabe, porque la muerte acechaba ahí fuera. Se lanzó una gran campaña de recogida. Se pusieron anuncios en radio y televisión. Fueron puerta por puerta. Nuestras tomadas del lote número 81105. Y al mismo tiempo, un juez de instrucción mandó exhumar los cuerpos de aquellos que habían fallecido de forma misteriosa para proceder a las autopsias. El número de muertes ascendió hasta 100. ¿Cómo pudo suceder? ¿Y a quién debemos culpar de esta tragedia? La ruta venenosa nos lleva hasta el otro lado del mundo. La China rural. El ingrediente tóxico se fabricaba en una empresa llamada Taichin Glycerin. Parecía una empresa fiable, con una página web en la que se mostraban los edificios de su sede. La realidad era muy distinta. Esto es Taichin, en verdad. Resulta que la foto era de una empresa con la que nada tiene que ver y que se encuentra a unos 100 kilómetros. La idea de incluir la imagen tenía como objetivo dar credibilidad al proyecto. Taichin Glycerin se dio cuenta de que podían ganar más dinero si incluían un ingrediente más barato que resultó ser venenoso y que se llamaba dietilenglicol, un disolvente industrial utilizado como anticongelante. En realidad, deberían haber usado glicerina, un ingrediente seguro que se usa con frecuencia en medicina y alimentación, aunque es mucho más caro. La fábrica no tenía permiso para vender ningún tipo de glicerina. El veneno se envió a una empresa barcelonesa llamada Rasfer, donde al parecer no se comprobó el contenido. Una empresa intermediaria panameña llamada Medicom
compró los bidones y vendió el cargamento letal al sistema de seguridad social del país, que lo utilizó en jarabes para la tos. Detuvieron a Ángel de la Cruz, ejecutivo de Medicom, en medio de las protestas generalizadas con relación al caso del envenenamiento masivo. Él declara haberlo hecho con buena fe. Las autoridades chinas alegaron al principio no disponer de pruebas suficientes para emprender acción legal contra Tai Chi. No obstante, 10 meses después de producirse las muertes en Panamá, China cerró la fábrica. Su dueño nunca fue juzgado. Son delincuentes. Criminales. Puede que no vayan apretando gatillos por ahí, pero sí están matando a gente. El gobierno chino ha prometido cambios en la normativa sobre alimentación y fármacos. En el año 2007, tras el nefasto accidente del envenenamiento, el jefe de la Administración de Alimentación y Fármacos fue condenado por aceptar casi $1 millón en sobornos. Fue ejecutado. En China, la táctica de ejecutar a uno o dos de los funcionarios se conoce como matar a un pollo para advertir a los monos. Un gesto horrible que no tiene sentido. Solo el 3% de los dirigentes acusados de corrupción cada año acaban de verdad en la cárcel. Las transacciones en China, España y Panamá, que causaron más de 100 muertes, son solo un anticipo de las influencias que mueve el mercado negro. Parece exagerado afirmar que la compra de un bolso rebajado provocó 100 muertes en Panamá. Pero la cadena de abastecimiento, las marcas de corrupción y las fuerzas que sí las provocaron son las mismas. El año pasado, las fuerzas del orden y aduanas se gastaron miles de millones de dólares en intentar parar el contrabando. Pero los expertos advierten que el mercado negro se extiende incontroladamente. Es una guerra y los gobiernos van perdiendo. Llevo 10 años metido en esto y aún no he visto a un solo gobierno que haya logrado contener el crecimiento del mercado ilícito. No lo consiguen porque no trabajan conjuntamente con otros gobiernos. No se mueven tan rápido como los traficantes. Están atrapados entre sus propias fronteras. Sí han logrado alguna victoria. En el año 2007, las autoridades mexicanas se hicieron con el alijo de cocaína más importante de la historia y quemaron una cantidad valorada en casi $400 millones. Los Estados Unidos lograron incautar 1 millón de armas pequeñas que, de otro modo, habrían entrado en el mercado. En Hong Kong, destruyen toneladas de falsificaciones cada semana. Pero todos estos esfuerzos son una minucia comparados con el crecimiento del mercado negro, una moda que conlleva graves peligros. Los expertos temen que las mismas fuerzas motoras que lanzan al mercado millones de bienes ilegales para ganar dinero sucio, traigan también algún día una bomba sucia. El terrorismo causa muertes. El mercado negro también. Pero no hay ataques terroristas todos los días. Mientras que el mercado negro no descansa nunca. Jamás lograremos ganar la batalla contra el mercado negro si no entendemos que en el fondo es una cuestión entre compradores y vendedores. Tenemos que dirigir nuestra atención hacia la demanda, hacia los compradores que generan este negocio. Solo entonces podremos detener la marea negra del mercado.
Bueno. Entra en el espíritu romántico con... Sí, creo que fue por accidente que se salió. Ok, está muy bien. ¿Mande? Bueno, pudieron verla hasta ahí. Muy bien. Bueno, no habían tenido oportunidad de verla entonces. No. Ok. Bueno, pues ahí tienen ustedes el dato. Ahí está el link, ¿no? Para que puedan ya tranquilamente ver el final. El final más o menos es lo mismo. Se hace una reflexión sobre la importancia de este proceso. Pero quizás lo que vale la pena rescatar de todo esto es un poco lo que dice el economista Naim en relación a esto, ¿no? Dice que él no lo dice tan explícitamente, pero más o menos da a entender que es un fenómeno tan viejo como la humanidad misma, el problema de la economía informal, que en los últimos años se ha desbordado, y él habla por dos razones, ¿no? Uno, por por el derrumbe de la Unión Soviética como economía socialista. El derrumbe de la Unión Soviética precipitó el que toda la economía del mundo pasara de haber dos bloques económicos, uno socialista y uno capitalista, a que prácticamente hubiera un solo bloque de la economía mundial, que es el capitalismo, el libre mercado. Y en ese sentido, pues lógicamente que las cadenas productivas de economía informal, de ser regionales, de actuar de manera regional, pues se desbordaran hacia la economía mundial. Eso fue en los 90s, a principios de los 90s, y esto, conforme ha venido pasando el tiempo, pues lógicamente que ha venido incrementándose la economía internacional. Ahora, hay un dato que debe de, igualmente parece ser muy impactante. La economía informal, o sea, la economía negra, como le quieran denominar, sumergida, la economía ilegal, en fin. No crean ustedes que es privativa de las sociedades capitalistas, ¿eh? Es decir, existe esta posibilidad. Ahí está en el caso de China, pues es revelador. Pero ¿para qué vamos tan lejos? En Cuba misma, pues hay una economía informal evidentemente visible, pues, visible a los ojos solamente no la ve quien no lo quiere ver. En Cuba, cualquier posibilidad que tengan ustedes de ir, y lo pueden hacer porque hay posibilidades de hacerlo, o sea, inclusive deben saber ustedes que les sale más barato, yo creo, que ir de aquí a Cuba que de aquí a Cancún, ¿no? Para darles una muestra, es decir, una. Y dos, el día que lo hagan, pues lógicamente que
ustedes perciben que desde que llegan al aeropuerto hasta que se conducen al hotel, etcétera, pues están viendo que existe ya la imperiosa necesidad, porque la gente más o menos la está observando o los está observando desde que llegan hasta por donde quiera que van, de cómo poder hablar con ustedes para ver si les pueden dar $1, hacer algún trabajo, alguna actividad por dinero, etcétera, etcétera, o intercambiar ropa que ellos no tienen o que nunca van a tener, y ropa que ustedes llevan y que seguramente es de la preferencia de ellos. ¿Sí me explico? Es decir, inmediatamente perciben que existe pues todo un esquema en el sentido de la informalidad. O sea, entonces, con esa lógica, pues entonces, ¿para qué esconder de que la economía también socialista está totalmente impregnada de una buena dosis de economía informal? Ese es otro aspecto que está presente en esto. Y lo que quizás también valga la pena exponer es que lo que dice el investigador, pues si es un problema milenario que surgió con la existencia del hombre, la economía informal, la verdad de las cosas es que desde el punto de vista de la ciencia económica, ni la economía clásica, ni la economía neoclásica, es más, ni Keynes, o sea, el gran creador de la política económica, fue capaz de hablar, fueron capaces de hablar y de mencionar este fenómeno como un fenómeno que en algún momento podía resultar muy importante desde el punto de vista económico. Entonces, justamente por eso hay que establecer pues elementos de análisis que permitan un poco comenzar a analizar y a traer al presente esta modalidad de la economía que ha estado fuera del campo de análisis de la ciencia económica o de la economía en general, ¿no? Bueno, ese es un poco el propósito. Bueno, hasta aquí vamos a dejarla, compañeras, compañeros. Les voy a solicitar, por favor, que entonces revisen la información esta de los datos macroeconómicos, y que sobre eso vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? En materia de ejercicios. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, alguna aclaración, algún comentario? Todo bien, profe.